Bienvenidos a este canal y a una nueva historia. Si no te has suscrito, suscríbete y dale click a la campanita para que te avisemos cuando tengamos una historia nueva para contarte. Esta es la historia de una seguidora. Fui criada en una familia donde siempre me enseñaron que debíamos ayudar a toda la persona que fuera posible ayudar, en lo que fuese posible, pero darle siempre la mano a aquellos que estaban necesitados, y siempre lo he hecho. He sido una persona que siempre trato de ayudar a quien puedo desde los recursos que tenga. Hace algunos años, ya casada y con mis 2 hijos, tenía una vecina. Esta vecina era una persona con la que nos saludábamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero no éramos amigas íntimas ni nada por el estilo, pero pues yo sabía un poco de su vida porque a veces nos encontrábamos y ella me contaba ciertas cosas. En alguna ocasión me contó que su esposo era sumamente infiel, que su esposo bebía muchísimo, que su esposo tenía un amante, que el amante incluso en algún momento la había atacado, la había golpeado. Muchas cosas que pues obviamente no eran como normales dentro de una relación de pareja, pero pues yo me mantenía al margen de esta situación. En una ocasión oí que se armó tremenda pelea allí enseguida y vi cuando su esposo salió furioso, llevaba pues como maletas y se fue en su carro. Al día siguiente la vecina llegó llorando a mi casa a decirme que si yo podía darle algo para ella hacerle de comer a sus hijos porque su esposo se fue, pero pues que hacía ya casi una semana que él no compraba comida para ella, para sus hijos, y que no tenía nada. Ella no trabajaba porque él nunca se lo permitió. Desde el momento en que se casaron, él le dijo que el lugar de la mujer era en la casa y que no se preocupara, que él se iba a hacer cargo de todo porque para eso era el hombre de la casa y ella tenía que encargarse pues del hogar, y cuando tuvieran hijos pues de los hijos. En este momento tenían 2 niños y entonces ella se encargaba de la casa, de los niños, y él de la manutención. Pero en este momento se había ido y no había dejado absolutamente nada de comer para sus hijos. Así que yo le di a ella pues algo para que les preparara de comer ese día. Y al día siguiente pues le toqué la puerta y le pregunté si tenía algo para ese día, porque pues me daba mucho pesar que esos niños tuvieran que pasar hambre o irse para la escuela con hambre. Me dijo que no, volví y le di. Y entonces ese día ella me dijo, si quiere yo puedo hacer algo como para compensar lo que usted me está dando. Y yo le dije, pues la verdad es que usted sabe que yo trabajo. Si usted quiere pues ayúdeme con el aseo de la casa. Y ella me dijo, si usted me permite llevarme los niños para allá, pues sí, yo le aseo la casa. Estuvimos de acuerdo, fue, aseó la casa, me dejó la casa impecable. La verdad es que me quedé asombrada cuando llegué porque la casa estaba impecable. Le pagué ese turno de ese día para que ella tuviera como que comer al día siguiente, y así varias veces a la semana yo la llamaba para que ella me limpiara la casa, yo le pagaba para que ella tuviera como algo pues para darle de comer, y cuando trabajaba en mi casa ese día pues comía en mi casa. Resulta que después de un tiempo ella dejó de pagar el arriendo porque su esposo no volvió a dar absolutamente nada, cuota de manutención, nada, y pues los procesos legales se demoran. Ella le puso una denuncia para la manutención, pero pues estaba demorado, aún ni siquiera lo habían llamado a él ni nada. Entonces vi cuando llegaron a desalojarla de su casa porque no había pagado el arriendo. Era muy triste ver cómo esos niños lloraban y suplicaban y cómo la obligaban a sacar las cositas de su casa, y a mí eso me partió el corazón de una manera horrible. Así que le dije que no se preocupara, que se viniera para mi casa con sus niños y que buscara dónde guardar sus cosas. Así que ella habló con amigos y familiares y dejó a guardar pues todas sus cositas, y yo le organicé un cuarto donde mi esposo guardaba materiales para que ella llevara su colchón y el colchón de sus niños, y pues durmieran al menos allí en un colchón. Y a partir de ese día pues ella se encargaba de llevar mis niñas a la escuela, de asear la casa, de hacer de comer, y pues de ahí comía ella. Y pues yo le daba algo de dinero, pero pues no era fácil para mí pagarle como un salario pues completo. Pero pues al pasar de los meses, de ver que ella no encontraba otro trabajo y no se iba, mi esposo me dijo que por qué no le pagábamos un salario, que le pagáramos un salario pues poniéndole en claro que le estábamos dando alimentación para 3 personas, ella y sus 2 hijos, entonces que no podía ser pues el salario mínimo como tal, pero pues un salario bueno con el que ella no pasara necesidades con sus hijos. Y pues así hicimos, y le dijimos que entonces empezara a ahorrar para que ella pudiera pues ya irse a vivir a una casa, pagar un arriendo y venir todos los días a trabajar para que pudiera pues también tener su espacio con sus hijos. Y ella estuvo de acuerdo y empezó a ahorrar. Después de 4 meses de ella estar en mi casa,
de haberle propuesto que le íbamos a dar un salario para que empezara a ahorrar, yo empecé a enfermarme. Empecé con problemas gástricos, me daba mucho vómito, a veces tenía soltura, tenía muchos dolores estomacales, muchos cólicos, entonces empecé un proceso médico, empezaron a hacerme análisis, pero los médicos no descubrían nada. Los médicos no encontraban cuál podía ser la razón de estos problemas gástricos que yo estaba teniendo. Y pues lo único era hacer pues ya un examen como más especializado para revisar todas mis vías digestivas, a ver qué podía haber allí. Empezaron a hacer el examen, no había absolutamente nada, pero yo seguía experimentando las molestias y cada día me sentía peor, más delicada, más decaída, los vómitos ya eran prácticamente constantes, casi todo lo que comía lo devolvía. Entonces era una situación pues bastante delicada, por lo que tenía que estar pues como mucho tiempo incapacitada, a veces me incapacitaban 2-3 días, entonces me tenía que quedar en casa. Y en una de esas ocasiones en las que yo estaba pues en mi casa y me sentía enferma, ella entró, me llevó un vaso con agua, tenía a una hermana en mi casa y a mi mamá visitándome y resulta que en esa ocasión mi mamá, cuando ella salió del cuarto, me dijo: tenga cuidado con esa mujer no me gusta. Yo dije: no, mamá, de no ser por ella, o sea, ella es la que me está dando la mano con todo, ella es la que me está ayudando, ella es la que está pendiente de todo, porque yo ahora en estas condiciones no puedo. Y mi mamá me dijo: mija, hágame caso, tenga cuidado con esa mujer. Bueno, las cosas se quedaron así y pues igual a mí me quedó sonando lo que mi mamá me dijo, pero ella no me dijo el por qué. Tiempo después empecé a notar que mi esposo empezó a cambiar mucho conmigo. O sea, ya no era ese hombre atento, cariñoso, detallista, que me trataba bien, no, había cambiado muchísimo. Y llegó un momento en que la mamá de la señora de mi amiga se enfermó. Ahora ya éramos amigas. Era tanto la compenetración que había entre su familia y la mía, que cuando nosotros íbamos de vacaciones la llevábamos a ella con sus hijos, y salíamos a comer fuera la llevábamos a ella y a sus hijos, para todo. Y cuando yo no lo decía, mi esposo inmediatamente decía: pues invítala para que lleve los niños, y entonces siempre estábamos juntos. Pero en una ocasión la mamá de ella se enfermó, entonces ella se tuvo que ir con los niños a acompañar a su mamá porque la iban a hacer una cirugía, entonces se quedó varios días allá cuidando a su mamá. Y en esos días que ella no estuvo, mi esposo volvió a ser el hombre que antes era. Empezó, o sea, esos días se portó bien, esos días estuvo cariñoso, esos días me abrazaba, me besaba, y entonces ya eso sí fue para mí una voz de alarma, porque en ese momento noté el cambio. Mi esposo, ahora que ella no estaba, se estaba comportando como siempre se comportó antes de que ella llegara a mi casa, y entonces ahí dije: aquí hay gato encerrado. Y empecé a estar pendiente de todo, pero no notaba nada hasta que llegó un momento en que había que hacer unos arreglos en la casa, y aproveché e hice colocar una cámara porque yo quería saber qué estaba pasando. No les dije nada acerca de la cámara se colocó de manera muy discreta, y efectivamente 4 días después encontré que ella, después de haber llevado a sus hijos y los míos al colegio, llega a casa, y rato después llega mi esposo, y pues ella sale a recibirlo efusivamente, se besan, se abrazan, él la acaricia, bueno, y pues obviamente la toma, la recuesta a la pared, o sea, ya se veía que era una relación que estaba establecida, no era la primera vez que eso pasaba. La toma de la mano, se la lleva al cuarto, pues yo había puesto solo una cámara, así que obviamente tengo que imaginarme lo que pasó, pero pues esto para mí fue algo que fue un shock total. O sea, yo no podía creer que esta mujer a la que yo le di la mano, a la que le ayudé a alimentar a sus hijos, a la que trataba con tanto respeto y que consideraba mi amiga, me estuviera haciendo algo como eso. Así que no supe qué hacer, me llené de ira, pero yo no sabía cómo manejar la situación. Llamé a mi mamá, le conté lo que estaba pasando, y mi mamá me dijo: yo le dije que tuviera cuidado con esa mujer. Y yo le dije: mamá, pero es que usted no me dijo por qué. Y me dijo: mija, porque ese día que nosotros estábamos allá, yo vi cómo él le dio una nalgada a ella y ella sonrió y no le dijo nada, y eso me dio a entender que ella
le estaba coqueteando o que ya había algo entre ellos, pero yo no me atrevía a abrir la boca porque usted estaba muy enferma, usted está enferma y pues yo no quería darte una preocupación más. Ahí me puse que no sabía qué hacer. O sea, mi cabeza estaba totalmente enredada, mis sentimientos, mi corazón estaba roto. Después de hablar con mi mamá, le dije, mamá, no sé qué hacer, y mi mamá me dijo, usted sabe lo que tiene que hacer, saque a esa mujer de su casa. Así que llegué a mi casa y le dije a ella que se tenía que ir, que quería que saliera de mi casa inmediatamente. Entonces se puso a llorar y a decirme que qué pasaba, que era que yo le tenía envidia, que yo le había ayudado pero con la intención de que ella se convirtiera en mi criada y que realmente lo que le pagábamos era una miseria, que no sé qué. Entonces en ese momento le dije que yo ya sabía toda la verdad. En ese momento ella lo llamó a él y le dijo que yo la estaba echando de la casa. Y más se demoró ella en hacer la llamada que mi esposo en llegar. 20 minutos después mi esposo ya estaba en la casa. Yo ya le estaba sacando a ella sus colchones a la calle, le estaba tirando su ropa por el corredor porque yo estaba furiosa. Y cuando mi esposo entró me dijo que qué me pasaba, que qué estaba haciendo. Yo pues ya le dije que lo sabía todo. De hecho hasta le di una cachetada, o sea, yo estaba histérica y no sabía cómo manejar más la situación, o sea, estaba rebasada, estaba convertida en una loca desenfrenada. Y en ese momento entonces mi esposo me tomó de las manos, me recostó a la pared y me dijo, si ella se va, yo también. En ese momento es como, o sea, yo recuerdo eso como en cámara lenta, como si en ese momento mi mente se hubiera apagado. Y recuerdo ese episodio en cámara lenta cuando él me dijo, si ella se va, yo también. Porque jamás pensé que él fuera a elegirla a ella por encima de mí, pero me lo estaba diciendo. Agaché la cabeza y con mucho dolor en mi alma le dije, entonces váyase usted también. Y entré al cuarto y empecé a sacarle su ropa. Empecé a sacarle toda su ropa y en ese momento vino y me dijo, pero es que en realidad el que se tiene que ir no soy yo, porque es que esta casa está a mi nombre y yo soy el que paga la casa. Le digo, sí, pero es que yo era la que compraba la comida, pagaba los servicios y le pagaba el salario realmente a la empleada. Entonces los roles eran realmente compartidos. Él pagaba la casa que estaba a nombre de él, pero él podía pagar la casa porque yo pagaba todo lo demás. Pero me dijo con todo el descaro del mundo, la casa es mía y la que se tiene que ir es usted. Así que empaque su ropa si es que está muy aburrida, si es que no puede pasar por alto este error y váyase. En ese instante, mi vida se derrumbó por completo. Por completo. O sea, no supe cómo es que yo pude mantenerme en pie porque yo lo que quería era tirarme al piso, que la tierra se abriera y me tragara. Pero él me acababa de decir claramente que yo me tenía que ir de mi casa, de la casa que compramos juntos después de casarnos. Así que llamé a mi mamá y mi mamá inmediatamente se vino uno de mis hermanos, se vino mi hermana y ellos me ayudaron a empacar mi ropa, la de mis hijas y salimos de allí. Me fui a vivir a un apartamento que mi hermano tenía desocupado, pues que él lo alquilaba, pero en ese momento no había nadie viviendo allí. Me fui a vivir a ese apartamento y al día siguiente tuve que ir con policía a sacar mis cosas, a sacar las camas de mis hijas, a sacar mi cama, mi armario, bueno, lo que yo consideraba que iba a ser necesario para que mis hijas estuvieran bien, el televisor, bueno, todo. Me llevé todo lo que yo necesitaba para que mis hijas estuvieran cómodas, pues era un cambio brusco el que estábamos haciendo y no quería que ellas también se quedaran como con ciertas cosas a las que estaban acostumbradas, así que, y esta mujer pues no pudo hacer nada porque yo llegué con policía, sacamos todo lo que yo necesitaba, lo llevé al apartamento donde ahora estaba viviendo con mis hijas, pero lo más curioso de todo es que cuando me llevé todo, mi esposo me puso una denuncia porque yo había ido arbitrariamente, según él, a robarme las cosas de su casa. O sea, cosas que
que a nadie se le pueden ocurrir. Me parecía el colmo que hubiera hecho algo como eso. Tuvimos que ir, tuve que comparecer, tuve que explicar toda la situación. Afortunadamente tenía el video de lo de la infidelidad y pues ya empezamos los trámites de divorcio. En el momento en que empezamos los trámites de divorcio, yo me conseguí una abogada y esta abogada lo que hizo fue obviamente alegar que el daño que él me había hecho con esta infidelidad, el daño emocional, el daño físico y todo lo que me había hecho, pues obviamente me hacía a mí acreedora a que él me diera la mitad de esa casa. Empezamos toda la lucha, pero 2 meses después yo noté que a mí ya no me daba nada en mi estómago. Se habían quitado los vómitos, se habían quitado las diarreas y yo me sentía bien. Y de repente empecé a pensar que probablemente era que ella estaba haciendo algo para deshacerse de mí. Porque no encuentro otra razón. Los exámenes no arrojaban nada, yo no tenía nada en mis intestinos y 2 meses después mágicamente me doy cuenta que estoy sana. Es decir, empiezo a darme cuenta que desde que yo salí de esa casa, una semana después, a mí ya no me dolía el estómago, ya no tenía gastritis, ya no vomitaba. Y entonces empecé a sospechar que ella me estaba haciendo algo, pero pues no tenía ningún tipo de pruebas. De todas maneras, en medio de los trámites de divorcio, como la situación se volvió tan tirante porque yo contraté mi propia abogada y pues se demostró la infidelidad, él accedió a darme la mitad de la casa. Se vendió la casa, me dio la parte que me correspondía y él compró una casa nueva para vivir con ella. En este momento lleva con ella 5 años viviendo juntos. Se casó con ella y ella tiene ahora el descaro de decirle a todo el mundo que es que ella se enamoró de él y él se enamoró de ella porque yo era una mala esposa. Porque yo me la pasaba todo el tiempo en la calle trabajando y no le prestaba atención. En cambio ella sí lo atendía, le hacía su desayuno, le tenía su almuerzo listo y pues que debido a eso es que él se había enamorado de ella porque yo era una terrible esposa. Yo, esta mujer que trabajaba todos los días para llevar comida, pagar servicios, alimentar a mis hijos, vestirlos y pagarles incluso el colegio, porque lo que él pagaba únicamente era la cuota de la casa. Ahora resulta que la mala fui yo y que él me dejó con justa razón. Cosas que pasan. ¿Qué pasaría si llegaras a vivir una situación como esa? ¿Cómo reaccionarías? ¿Te quedas? ¿Te vas? La mayoría de las mujeres tenderían de pronto a tratar de salvar su relación. Eso es lo que generalmente hacemos. Pero cuando hay cosas como estas en las que el hombre se pone del lado del amante, defiende al amante y te pide salir de tu casa, no hay nada que hacer. A veces hay que conservar la dignidad, aunque duela.